después liberar espacio para que esto se grabe. O quizá convenga, liberemos al tiro porque la clase pasada ya la tengo guardada, así que podemos borrarla. Aquí tengo varias clases que se pueden eliminar. 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 Vamos a borrarlas de la papelera. Eliminar. Ya, ahí deberíamos tener espacio. Bien, decíamos entonces, bueno, retomamos hoy la lectura, releímos de nuevo del 26 al 30, 31, y decíamos que el concepto central, entonces que Platón, que Cicerón quiere expresar es este de la benevolencia, o sea, como en contraposición al eros, ¿no? El amor en el sentido de deseo de poseer, está el deseo de dar, ¿no? Es el querer bien, el deseo de dar. Y eso, decíamos, aparece como contraintuitivo, porque parece que el ser humano nace carente y por lo tanto pareciera que lo lógico sería decir que primero es digamos, el deseo de poseer. Voy a borrar todavía otro poquito porque aquí tengo un montón de cosas que se pueden eliminar. Ahí. Y bueno, después veremos más cuál es como la razón última de eso. O sea, por qué, a pesar de que es contraintuitivo, tiene un sentido pensar en el ser humano que es más originario el querer dar que el querer poseer. O sea, que hay un sentido en el cual el ser humano como que, a pesar que es pobre, que nace pobre, pero intuitivamente tiene deseo, tiene como necesidad también de dar, ¿no? Tiene deseo como de compartir, de dar, y que eso es aún más originario que el querer poseer. Ahora se me perdió el texto, ¿dónde está el texto? No lo estoy compartiendo más. Ah, sí, ahí sí. ¿Lo ven ahí? ¿Estoy compartiendo? Por ahora quedémonos con la idea de que esto es un concepto igual que todos sabemos, aun cuando no es evidente la causa última, como la causa metafísica de eso, pero todos lo experimentamos en nosotros. No es algo que, en el fondo, que sea algo extraño, ¿no? Retomemos entonces aquí del 32. O sea, no, del 31. ¿Quieres seguir? Siempre se me olvida tu nombre. Rafaela. Rafaela, ¿quieres seguir? Bueno, ¿me siento un poquito? Sí, ahí. Pues, como somos bienhechores y generosos, no para exigir gratitud, pues ni perdón. ¿Se escucha bien? Sí, Pues ni prestamos a rédito un beneficio, sino que somos propensos por naturaleza a la generosidad. Así pensamos que la amistad debe ser buscada, no llevados por la esperanza de recompensa, sino porque todo su fruto está en el amor mismo. sí, bueno, aquí evidentemente hay que distinguir cuando se habla de recompensa, si entendemos por recompensa algo externo al amor o el amor mismo. En este caso, evidentemente, si la recompensa que buscamos es el amor mismo, entonces generalmente no hablamos de recompensa. O sea, generalmente cuando decimos, tú lo haces por una recompensa,
excluimos de esa recompensa lo que es el amor mismo. Aunque también podríamos decir que esa es la verdadera recompensa, o sea, porque hacer algo por nada sería absurdo. O sea, siempre hacemos algo por algo, pero el punto es si hacemos algo por una recompensa que no es la apropiada, a esa, digamos, a ese pago, a ese precio. ¿Cuál es el precio? ¿No? El precio tiene que ser apropiado digamos, a la cosa, ¿no? Entonces, en este caso, el precio del amor sería solamente el amor. El amor, digamos, solamente se puede pagar con el amor, porque en el fondo no hay nada que esté al mismo nivel. Todo lo otro sería un negocio como falso, desequilibrado, si quisiera comprar el amor con algo que no es eso, ¿no? Y algo significa cualquier cosa, o sea, en el fondo ninguna cosa está a ese nivel, ¿no? Es como lo más que hay en términos absolutos. Ahora, puede parecer raro a primera vista porque uno podría objetar, pero si el ser humano no es un ser absoluto, no es Dios. Y pudiera parecer que si yo digo que entonces amar a un ser humano como algo absoluto, podría alguien decir que no está bien. Por ejemplo, Platón, desde su punto de vista, podría decir, no, pero es que en esta escala del amor hay algo que es el bien en sí, la belleza en sí, que eso sí que es absoluto y tú lo tienes que amar por sí mismo. Pero a los demás seres relativos y como finitos, hay que amarlos, pero solo como peldaños como para llegar al ser absoluto, y pareciera que entonces no son absolutos, que estos peldaños son algo relativo, y eso podría ser tomado en el sentido de incluir también a las otras personas, como que en el fondo para cada uno las otras personas no serían más que peldaños, y entonces en el fondo serían como utilizados para, digamos, claro, como en una escala, una pedagogía en que uno va ascendiendo y finalmente cuando llega a amar el bien en sí, la belleza en sí, o sea, en el fondo Dios, entonces lo otro quedaría como... Pero en nuestra experiencia intuitiva sabemos que no es así. Cuando nosotros amamos al ser humano nos damos cuenta que ahí hay algo que es absoluto, a pesar que el ser humano, él como tal, no es el ser absoluto. Esto la filosofía griega nunca logró solucionar esta dificultad. Habrá que esperar para eso la filosofía cristiana. Pero aquí en Cicerón, que todavía evidentemente no es cristiano, Cicerón vivió antes de Cristo, estamos pocas décadas antes. Cicerón murió el año 43 antes de Cristo, pero sin embargo como que ya hay una intuición de eso, ¿no? Eso que pone en el primer lugar, antes de la necesidad, la benevolencia o caridad, ¿no? Que hace ver que incluso el amor al ser humano no es algo que tiene su fin en sí mismo, ¿no? Ahora, la explicación de cómo puede hacer eso recién la darán los filósofos cristianos, ¿no? Pero yo creo que ya después terminando esto lo podemos anticipar. Saltemos un poquito. Aquí, bueno, habla en el 33 hace una reflexión sobre la duración de la amistad, que la verdadera amistad es la que dura, que es difícil que dure porque muchos contratiempos pueden interponerse, que unas veces se mudan las costumbres de los hombres, otras veces las cosas adversas, a veces puede haber una disputa. También se puede ver como la compatibilidad entre las personas por lo que dura, digamos, la amistad. La compatibilidad, que en el sentido que se lleven bien como carácter. Claro. Sí, claro.
Claro. No lo mismo como debe ser del amor de la media naranja, en este caso sería como lo mismo, pero otro tipo Pero de aplicado a la relación, amistad, claro. Sí, porque, claro, evidentemente lo de la media naranja, bueno, que eso de la media naranja que está como un poquito dudoso en el texto de Platón, ¿no? Porque en el discurso de Aristófanes habla de la media naranja, pero después, no dice media naranja, pero dice la mitad, ¿no? Pero después en el discurso de Aristófanes, perdón, en el discurso de Diotima y Sócrates, como que eso de la media naranja como que lo supera, como que lo considera limitado, porque dice hay que, en el fondo, buscar la belleza que está en todos. Y entonces pareciera que no hay como alguien en particular, como en la pareja, que es una persona que encaja, que lo expresa con esa imagen del símbolo de algo, como de algo roto que va a encajar perfectamente, ¿no? Claro, en el discurso central Platón lo entiende más bien como algo universal, como que yo debería amar a todos con tal de que en ellos están las virtudes o la virtud, como yo amo la virtud o la belleza en todos, pareciera que no hay como selección de personas, salvo por la virtud, ¿no? Pero no, yo creo que aquí, claro, Cicerón también es más adherente a la realidad. Y nuestra, claro, experiencia nos muestra que si bien hay un elemento objetivo que es la virtud, que amamos en los amigos la virtud, pero también hay algo específico en algunas personas que hace que algunas personas sean amigos porque hay cierta como compatibilidad, ¿no? O sea, hay cierta selectividad en la amistad, que claro, no es tan selectivo como la pareja, no es una sola persona, sí, pueden ser 3, 4, 10, pero no muchos más. O sea, en el fondo los verdaderos amigos, en este sentido así como estricto, son pocos. Son las personas con las que realmente uno comparte a fondo. No es lo mismo, bueno, en un librito que me gustaría leer después, o al menos alguna página, enmarca claramente la diferencia entre la amistad y la caridad. O sea, si bien la caridad es elemento clave dentro de la amistad, pero la amistad no es lo mismo que la caridad, porque la caridad debe ser con todos. O sea, a todos hay que hacerles el bien según la posibilidad, la circunstancia, el momento, etc. Y los cristianos dirán, de hecho, hay que amar incluso a los enemigos. Hay que amar a los enemigos. Porque la caridad hay que hacerles bien a todos. Esto, bueno, eso en ese sentido lo había intuido también Platón cuando dice que no hay que hacerle injusticia, pero no lo dice en el Simposio que no solo leímos, sino que lo dice en la República. Cuando en la República el contrincante de Sócrates le dice que la justicia consiste en hacer bien a los amigos y mal a los enemigos, él rebate, no, porque el principio de la ética dice que hay que hacer el bien. Y eso es independiente de si uno es amigo o enemigo. Siempre hay que hacer el bien. Aunque el bien pueda consistir a veces en castigar. Puede ser que el bien en una cierta circunstancia sea castigar a alguien, ¿no? Porque eso le va a hacer bien, lo va a orientar a la persona de nuevo hacia la justicia y le va a dar la posibilidad de darse cuenta que algo es malo, ¿no? Pero, claro, eso no significa que sea lo mismo la amistad que la caridad, porque la amistad tiene este aspecto específico, como que se comparten las cosas más, como más profundas, ¿no? Y por lo tanto hay una cierta compatibilidad específica, claro, que hace que yo quiera compartir a fondo con esas determinadas personas y no otras, que a lo mejor otras pueden ser más virtuosas incluso, pero a mí conmigo por algún motivo no terminan de encajar, ¿no? Bueno, aquí hay una lista de como las cosas que se pueden oponer a la verdadera amistad, el deseo de hacer carrera, la competencia en las elecciones, la rivalidad de honor, de gloria, etc. Ahora retomemos lo del 35.
donde habla de las amistades y de las injusticias que pueden surgir dentro de la amistad. ¿A quién le toca? Tú no quieres leer, ¿no? Recuérdame tu nombre. Marinia. ¿Tú quieres leer del teléfono también? Ah, sí, ya. El 35. 35, sí. ¿Decía? Decía. Estos cursivos Sí. no los pesquen, no, porque ese es el traductor me gusta porque es muy escrupuloso, porque traduce muy literalmente, pero llega al exceso de escrúpulo que si una palabra, por ejemplo aquí es sobreentendida, esta palabra decía, en el texto latino no está sobreentendida. Entonces él es tan escrupuloso que avisa que está agregando una palabra, ¿no? Es útil si uno está continuamente comparando con el original, pero si no, no tiene otro significado. Decía que también grandes separaciones y la mayoría justas nacían cuando algo no era recto, se pedía de los amigos o que fueran servidos del deseo o colaboradores para una injuria. Porque los que rechazaban, aunque hacían esto honestamente, sin embargo eran acusados de abandonar el derecho de la amistad, porque aquellos con quienes no querían condescender, en cambio que aquellos que atrevían a pedir cualquier cosa de un amigo confesaban con la misma petición que ellos harían todas las cosas por causa de un amigo, que por la queja de estos solían no solo extinguirse amistades inveteradas, sino también generarse odios sempiternos. Que estas muchas cosas, como hados, amenazaban a las amistades de tal modo que decía que evitarlas todas le parecía no solo sabiduría, sino también suerte. Y lee uno más porque ahí hace un ejemplo concreto. Por ello, veamos, si os place, primero esto. ¿Hasta qué grado debe avanzar el amor en la amistad? ¿Acaso si Coriolano tuvo amigos, ellos debieron llevar las armas contra la patria con Coriolano? ¿Acaso los amigos debieron ayudar a Vicelino, que deseaba el reino? ¿Acaso a Melibeo? Déjalo ahí porque el resto también hace más nombres, pero para el lector romano eran familiares, evidentemente, pero para el lector moderno no había que entrar a explicar quiénes son y claro, es muy largo. ¿Pero qué está diciendo aquí? ¿Cuál es el concepto central? Una de las cosas por las que una amistad puede terminar es porque uno de los amigos le pide algo malo. Claro. Uno que sea cómplice de hacer cosas malas y por virtud de esa persona diga que no, pero con ese no como que presiona a la otra persona que está dispuesta a hacer eso por el amigo también. Claro, en el fondo hay una controversia sobre qué es lo que exige la amistad. En el fondo, si la ley de la amistad debiera ser superior a la ley de la justicia. Entonces, si por amistad yo debería hacer injusticia. Y sería entonces un traidor de la amistad porque no hago esa tal injusticia, ¿no? Y entonces da una serie de ejemplos aquí, bueno, son todos ejemplos. Profe, ¿Sí? controversia de qué dijo que se me quedó pegado. Controversia en el fondo de la jerarquía que hay entre la relación de amistad o de amor en general y la ley de la justicia y la justicia. O sea, cuando un amigo le dice a alguien a un amigo que lo ayude, pero esta ayuda supone ser una injusticia, ¿no? Entonces, claro, el que es amigo... ¿Aún cuando esa persona igual esté de acuerdo con hacerlo? ¿Cómo de acuerdo? Por ejemplo, ya si este niño le pide
que vaya a pelear con él a la guerra porque quiere el trono. Si él igual lo apoya y lo hace voluntariamente, igual sigue siendo una como una injusticia. Bueno, es que claro, si el sujeto interesado piensa que eso no es una injusticia, A ver. claro, evidentemente hay que aclarar ese punto previo, sí, porque el que hace una injusticia normalmente encuentra una justificación para decir que eso no es una injusticia. Y entonces, claro, ahí puede entrar como la discusión, ¿no? Por ejemplo, todos estos ejemplos que él hace son todos ejemplos políticos en que evidentemente los que estaban de acuerdo con estos, por ejemplo, Tiberio Graco, para hacer un ejemplo más fácil quizá de entender, Tiberio Graco quería hacer la reforma agraria. Quería como redistribuir tierras porque había latifundios muy grandes. Desde ese tiempo. ¿Ah? Desde ese tiempo estaba. Desde ese tiempo, claro, sí. Claro, se habían ido acumulando como tierras en manos de pocos, ¿no? Y en un proceso como de la crisis de todo el siglo anterior, estamos hablando del siglo II antes de Cristo, el siglo anterior a Cicerón, había como aumentado mucho el latifundo y habían sido empobrecidos muchos campesinos como de la clase media, que se habían endeudado y habían tenido que vender tierra. Entonces Tiberio Graco quería hacer la reforma agraria. Pero esta reforma, como no resultó por vía legal, terminó haciendo una especie de golpe. Y entonces, en el fondo, también los moderados que eran favorables a la reforma no querían que se hiciera con la violencia. Entonces dijeron que Tiberio Graco había atentado en el fondo, a la seguridad del Estado y había atentado en contra de la Constitución, aunque no había una Constitución escrita, pero igual había una Constitución. Entonces finalmente terminó asesinado Tiberio Graco, ¿no? En opinión de Cicerón, correctamente, o sea, como que correctamente lo asesinaron. Y claro, entonces todos sus amigos en el fondo habían estado equivocados, pero obviamente ellos estaban convencidos que estaban del lado de la razón, ¿no? ¿Acaso también si quisiera que tú llevaras antorchas contra el Capitolio? O sea, porque significaba como llevar las armas contra la patria, ¿no? Lo mismo Coriolano. Ahora, a veces, sin embargo, puede ser que alguien reconozca que tal cosa es ilegal en el fondo. Y claro, quiere que el amigo lo ayude porque piensa que como que la ley de la amistad es superior, ¿no?, a la ley o a la justicia en general. Y esto evidentemente él sostiene que no se puede hacer, que es contradictorio, ¿no? Porque en el fondo ¿por qué dice que es contradictorio? Porque es intrínseco al concepto de amistad el amor a la virtud. O sea, cuando yo amo a alguien, tengo que amar a la virtud en él. Y eso vale tanto si la virtud está, o sea, en cualquier grado que la virtud esté. Yo puedo amar la virtud en él en la medida que está, pero en la medida en que la virtud no está en esa persona, tengo que querer que esa persona la tenga. Entonces tengo que igual amar la virtud que no está también. O sea, tengo que hacer de manera que la persona efectivamente se encamine a la virtud y que cambie en el fondo. Ahora, puede que no siempre esté obligado, ese es un punto un poco delicado, puede que no siempre yo esté obligado a ir a acusarlo, a denunciarlo. Por ejemplo, en muchos países se excluye, por ejemplo, que la esposa testifique en contra del esposo, como que ella no puede estar obligada como a testificar en tribunal en contra del marido, o viceversa, o el marido de la mujer, ¿no? Porque aunque, claro, uno tiene que ayudar a la
persona, a la pareja, a llegar a la justicia, pero ya ir a acusarla eh, parece como mucho. Aunque yo creo que puede haber casos en que efectivamente es necesario o es mejor, pero Profe, ¿sí? una duda. ¿Me escucha, verdad? ¿Sí? Entonces, si la persona no posee virtud y yo no deseo que la posea, ¿eso ya no sería amor? Claro, eso en el fondo no es verdadero amor, porque el amor siempre es amor del bien, ¿no? Como dice Platón en el Simposio, ¿no? O sea, el amor siempre es del bien. Y por lo tanto, también del bien del otro, ¿no? Entonces, tengo como no solamente el deber de querer yo el bien, sino también el deber de querer que el otro quiera el bien. Porque el bien del otro siempre es un bien que es relativo a su voluntad de querer el bien en sí. Aquí siempre hay que distinguir cuando yo digo que quiero algo porque es bueno o alguien, siempre tengo que distinguir dos aspectos, porque por un lado lo quiero por el bien que ya tiene, porque todo ser tiene algún bien, por lo tanto yo lo quiero por ese bien que tiene, ya sea físico o del alma, ¿no? Pero cuando se habla del bien del alma, siempre están dos aspectos, el bien que ya tiene la persona y el bien que le falta, que debería tener, ¿no? Entonces, si yo la quiero de verdad, tengo que querer a los dos, o sea, tengo que evidentemente ver todo el bien que ya tiene para valorarlo, porque sería injusto como no valorar el bien que ya tiene, pero al mismo tiempo tengo que impulsarlo a querer más bien, a ser más bueno, ¿no? Independientemente, claro, de lo que puede ser la estrategia para lograr eso, porque evidentemente eh, puede haber mucha equivocación en la estrategia, porque sí, puede ser contraproducente incluso si yo trato de forzar a alguien a algo que no, o a lo mejor imagino que tenga que hacer algo que en realidad esa persona no tendría por qué hacer y yo me convencí que es su deber. Entonces, claro, puede llevar a como violencia en el sentido de que como querer imponerle a alguien algo que no es a lo mejor lo que le corresponde hacer, ¿no? Entonces hay que examinar bien cada situación. Pero, pero siempre está ese deber de ayudar a querer más bien. Mm, Vamos a saltarnos los ejemplos. Tiberio Grasco, ahí está. Gallo Grasco. Retomamos lo del 43. No sé si quiere leer a alguien que está en la casa. Voluntarios. ¿No? Igual puedo leer. ¿Quieres leer tú? Bien. Espera, que alguien había tomado. Profesor, ¿Aló? profesor, soy Jessica. ¿Sabe que lo que pasa es que me voy a tener que desconectar de la clase? Mi hija está con fiebre. No te escucho bien. Vas a tener que desconectarte. Sí, lo que pasa es que mi hija está con fiebre y no se siente bien. Ah, ya, ya, ok. No veo quién eres. ¿Jessica? Sí, soy yo, Jessica. Ah, ya, ya, perfecto. Ya, perfecto, que te vaya bien. Muchas gracias, profe. Chau. Chao.
O si quiere, Pero, retomemos la vuelta de Sofía y ahí. Por lo cual, tal consenso de malvados no debe ser encubierto con la excusa de la amistad, sino más bien debe ser castigado en todo su juicio para que ninguno piense que le está concedido seguir un amigo incluso al que hace tierra a la patria. Esto, ciertamente, según la cosa comenzó a marchar, no sé si no sucederá algún día, pero para mí no sirve de menor preocupación cómo será la República después de mi muerte, que cómo es hoy. Así pues, Bueno, aquí no, solo una pequeña nota al pie de página. Aquí Cicerón está hablando por experiencia personal porque él vive como en el momento muy terrible de las guerras civiles, ¿no? En que, por ejemplo, César tomó las armas nuevamente contra Roma y se produjo una guerra civil contra Pompeyo. Después, cuando fue asesinado César, empezó una nueva guerra de Octaviano en contra de Marco Antonio. Bueno, y finalmente Cicerón terminó víctima de una de las proscripciones, o sea, de las ejecuciones que siguieron a la victoria de los triunviros, o sea, de Octaviano y Antonio, porque él publicó una serie de discursos en contra de Marco Antonio. Entonces, cuando Marco Antonio llegó al poder, el primero de la lista fue él, entonces fue decapitado al año siguiente de la muerte de Julio César, en el 43. Por eso dice, ciertamente según la cosa comenzó a marchar, no sé si sucederá algún día, o sea, en el fondo está diciendo, es lo que está sucediendo ahora. Claro, el diálogo es retrodatado, o sea, el que está hablando 50 años antes, ¿no? Lo está haciendo como una profecía que se aplica perfectamente a lo que es la situación actual que está viviendo Roma, ¿no? Sigue nomás. así pues, sanciónese esta como la primera ley de la amistad, que pidamos de los amigos cosas honestas, que hagamos cosas honestas a causa de los amigos, que ni siquiera esperemos que seamos rogados, que esté presente siempre el afán, ausente la lentitud, que usemos ciertamente dar consejo libremente, que valga muchísimo la amistad y la autoridad de los amigos que aconsejan bien, y ésta se emplee para amonestar no solo abiertamente, sino también duramente, si la cosa lo pide y se obedezca a la autoridad admitida. Claro, este último punto es importante, ¿no? No solo, claro, hacer cosas honestas, no solo ayudar, bueno, también incluso ayudar antes que se nos pida, ¿no? Como prevenir al que necesita. Dar consejos libremente, ¿no? Libremente significa sin respeto humano, o sea, sin preocuparnos de ser como contrarios a lo que está de moda o contrarios a lo que es políticamente correcto o que pueda simpatizarle a la persona, etcétera, ¿no? Amonestar incluso, ¿no? Incluso, no solo abiertamente, sino incluso duramente. Si la cosa lo pide, si es proporcionado a la cosa, ¿no? Y aquí pasa como a refutar ciertas opiniones de los filósofos griegos que le parece a él que no encajan con la verdadera amistad, ¿no? Algunas cosas admirables agradaron a algunos que oigo que fueron considerados sabios en Grecia. Entonces es una especie como de antología de doctrinas de los filósofos griegos de la época clásica hasta la época para él más cercana, como helenística. No, él no pone autores, pone solamente como las doctrinas y muestra por qué según él no son compatibles con la verdadera amistad. ¿Quieres seguir otro poquito o quiere? No ¿Sí? tengo problema. ¿Continúo en el 45? 45, sí. Pues opino que algunas cosas admirables agradaron a algunos, que oigo que fueron considerados sabios en Grecia, pero nada hay de ellos que no persigan con sus argucias.
Por una parte, que las excesivas amistades deben ser rehuidas, para que no sea necesario que uno esté solícito por muchos, que cada uno tiene bastante y deseo de sus cosas propias, que es molesto implicarse demasiado con las otras ajenas, que es lo más cómodo tener las riendas de la amistad lo más flojas posible, para que o las recojas cuando quieras o las sueltes, que la seguridad en efecto es lo principal para vivir bien, de la que el espíritu no puede disfrutar, si uno en cierto modo está de parte por muchos. ¿Continúo? Sí, porque es como el mismo concepto. Pero comentan que otros dicen incluso mucho más inhumanamente, lugar que traté brevemente poco antes, que las amistades deben ser buscadas a causa de la defensa y de la ayuda, no de la benevolencia ni del afecto. Y así que, según cada uno tuviera lo mínimo de firmeza y lo mínimo de fuerzas, así intentar alcanzar especialmente las amistades, que por esto sucede que las mujercillas buscan la protección de las amistades más que los hombres, y los indigentes más que los opulentos, y los calamitosos más que aquellos que se consideran dichosos. Y lee otro más porque el mismo sigue con lo mismo. Oh preclara sabiduría, pues parecen quitar el sol del mundo que nos quitan la amistad de la vida, nada mejor que la cual tenemos de los dioses inmortales, nada más agradable. Pues, ¿cuál es esa tranquilidad? Atrayente ciertamente por su aspecto, pero en efecto digna de ser repudiada en muchos lugares. Pues no es consecuente o no emprender alguna cosa honesta o alguna acción para que no esté solícito o abandonarla una vez entendida. Porque si huimos de la preocupación, ha de ser rehuida la virtud, la cual es necesario que desprecie con alguna preocupación las cosas contrarias así, y las odie, como la bondad a la malicia, la templanza al libertinaje, la fortaleza a la cobardía, y así puedes ver que los justos se duelen especialmente con las cosas injustas, los fuertes con las débiles y los modestos con las vergonzosas. Por consiguiente, esto es propio de un espíritu bien constituido, no solo alegrarse con las cosas buenas, sino también dolerse con las contrarias. Y lee otro más. Sí. Por esto, si el dolor del alma cae sobre el sabio, que ciertamente cae si no creemos que la humanidad ha sido extirpada de su alma, ¿qué causa hay para que quitemos totalmente la amistad de la vida, para que no recibamos algunas molestias a causa de esta? Pues, ¿qué diferencia hay quitando el movimiento del alma? No digo entre un animal y un hombre, sino entre un hombre y un tronco o una roca o cualquier cosa del mismo estilo. Pues no deben ser oídos esos que quieren una virtud dura y casi de hierro. Esta ciertamente no solo en muchas cosas, sino especialmente en la amistad, tierna y manejable. De modo que en cierto modo se difunde con los bienes de un amigo y se contrae con sus desgracias. Por ello, esa angustia que a menudo ha de cogerse por un amigo no tiene tanta fuerza que quite la amistad de la vida, como tampoco puede hacer que las virtudes se rechacen porque traigan algunas preocupaciones y molestias. Sí, termina en 48 y ahí lo resumió, como de esas 3 líneas. Pero porque, como dije arriba, si alguna señal de virtud brilla, a la cual un espíritu semejante se aplique y junte contra la amistad, cuando esto sucede, es necesario que el amor surja. Sí. Y Rafael la puede resumir entonces. Mira, a ver, voy a subir un poco para ver de dónde hablamos. Partimos de las opiniones griegas, 45. Que en el fondo son varias, pero en el fondo es la misma, como el mismo concepto, ¿no? Que es un concepto muy típico de la filosofía helenística, de la filosofía griega. Helenística se entiende la época de Grecia posterior a la época clásica, o sea, posterior al siglo V, digamos del siglo IV hasta el primero, los últimos siglos antes de Cristo se llaman época helenística, los modernos la llamamos así. Para Cicerón era filosofía moderna, o sea, era como la filosofía de los últimos siglos antes de él, ¿no? Mientras que desde la perspectiva del Platón ya era un poco antiguo, digamos, ¿no? Después de Platón y Aristóteles, en el mundo griego, colapsa la polis, la ciudad-estado, y se forman grandes reinos, ¿no? Estas grandes monarquías helenísticas que en el fondo le quitan al ciudadano, o sea, a la persona normal, digamos, la vida política. Ya no hay vida política. En la polis el ciudadano participaba de una u otra manera en la vida política, ¿no?
en estas grandes monarquías helenísticas el ciudadano como que se desconecta de la vida política, ya no participa en la asamblea, no tiene que votar, no tiene que hacer nada de político. Y entonces como que el ideal se transforma un poco en como el ideal de la tranquilidad privada, podríamos llamarlo, ¿no? Un poco parecido a lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Que si bien votamos una vez al año, etc., pero el resto del año la política poco nos... Cuanto más aquí quizás últimamente ha habido como turbulencia y ha habido más participación, ¿no? Pero piensen en los grandes países, no sé, occidentales, donde hace mucho no hay como necesidad de revoluciones o cosas raras. Las personas se empiezan a desconectar como de lo que es la política y eso tiene un reflejo en la filosofía, como que el ideal ético se transforma en una especie de buscar cada uno su tranquilidad y cada uno en el fondo buscar no estresarse y buscar como el yoga y la meditación profunda y desconectarse de todo lo que es estrés, ¿no? Entonces aquí los filósofos de esta época dicen, bueno, cuidado con las amistades, porque no vaya a hacer cosas que te estreses, que para ayudar a un amigo, no sé, tengas que hacerlo llegar a tu casa en la mitad de la noche. Bueno, y lo mismo lo pueden aplicar evidentemente a la pareja o a los hijos, o en el fondo tener hijos, ¿no? ¿Por qué un estrés, estarse preocupando? ¿No? Todo eso lo menos posible, ¿no? Menos hijos posible, menos amigos posible, para que estemos lo menos estresados posible. Eso sería como el secreto de la felicidad, ¿no? Entonces todos estos preceptos van hacia lo mismo, ¿no? Cada uno tiene bastante con sus cosas propias, cada uno tiene bastante problema para qué enredarse con los problemas ajenos, ¿no? Entonces no tener demasiados amigos, tener las riendas de la amistad lo más flojas posibles, de manera que, claro, cuando es cómodo la puedo tirar un poco, pero cuando quiero la puedo soltar. Que la seguridad, en efecto, es lo principal para vivir bien. Pero seguridad no en el sentido que lo tomamos ahora nosotros en el vocabulario corriente, como la seguridad en el sentido que no te asalten. No, aquí la seguridad en el sentido de que no te estresen. Como en el sentido de como quietud, así como estar tranquilo. La tranquilidad, diríamos nosotros. Claro, no hay que estar de parto por muchos, ¿no? Eso de estar de parto es una buena metáfora, ¿no? Que se aplica muy literalmente al día de hoy, ¿no? Ya no queremos tener hijos porque, claro, estar de parto es como incómodo. Y bueno, el parto es solo el comienzo, porque después... Oh, ¿y qué le rebate Cicerón a esto? Dice, claro, esto es aparentemente atractivo, ¿no? Aparentemente sabio, pero es muy irónico, ¿no? Oh, preclara sabiduría, oh, magnífica sabiduría. Ese exclamativo evidentemente es irónico, ¿no? Me parece una gran sabiduría, pero en realidad, ¿qué le rebate él? ¿Qué hay que decir a eso? Que no... Ay, que eso puede traer pena, ¿Mm? que puede traer miseria y pena. ¿Pero explica mejor? Voy a pensar un poco cómo explicarlo. Como que en algún momento como que necesitamos un poco de las amistades en la vida. ¿Pero por qué? Porque... Es como que la gente que piensa de esta forma, que la tranquilidad absoluta es como la felicidad, están como apartándose de ciertas cosas que hacen que la vida sea como buena, como las amistades, preocuparse por el otro, la calidad de esas cosas. Porque Claro, en el fondo están quitando algo que en el fondo es lo esencial de la vida. Están quitando, o sea, para quitar algo que es la molestia, que evidentemente nadie quiere la molestia por sí sola, pero
Pero si para quitar la molestia quito la amistad, o el amor, aplíquenlo en general, cualquier amor, digamos, porque cualquier amor va a acarrear todo esto, el estrés y que... Pero entonces eso no serían ya no serían amistad, o no serían amigos. claro, y por lo tanto, si yo quito eso, él dice en el fondo, la respuesta de Cicerón es, quito el sol del mundo. O sea, claro, es como porque tengo calor, etcétera, me molesta. Claro, a veces el sol me molesta, pero la solución no es quitar el sol. Sí. Entonces, lo mismo ocurre con esto, ¿no? Claro, si yo para quitar la molestia quiero quitar la amistad, quito lo esencial. Termino quitando lo esencial. O sea, no. Quito lo que hace humano al hombre, ¿no? Entonces el hombre queda reducido, como lo dice acá, prácticamente a un tronco. ¿Qué diferencia hay? Quitado el movimiento del alma. No digo entre un animal y un hombre, sino entre un hombre y un tronco o una roca. Claro, ese discurso va también en general hacia es la doctrina también griega y en particular estoica que demonizaba en general las pasiones, que decían que las pasiones eran algo malo, que las pasiones como que intranquilizaban al alma y el alma, claro, el ideal del alma sería como la tranquilidad, la ausencia de pasiones, ¿no? Entonces esta demonización de las pasiones, claro, Cicerón la critica, dice, que es estoica y epicúrea también, ambas corrientes, como que eran las corrientes más como vulgarizadas en la época helenística, caían un poco en esto. Y eso yo diría que ha vuelto fuertemente de moda. Mi papá es fan. De ¿Ah? hecho, mi papá lee correos todos los mañanas sobre estoicismo. ¿Así? Sí, es fan. Sí, le llegan correos todos los días y nos los lee en el desayuno, pero muy fan. Ya. Ahora en el estoicismo también hay cosas positivas, ¿eh? Sí. Bueno, y va mucho de la mano con lo que ahora está muy de moda de las religiones orientales, del yoga, del zen, claro, como eso de pacificarse, respirar profundamente, y claro, todas cosas que pueden ser buenas, ¿no? Pero siempre y cuando se armonicen con lo que es esencial en el hombre, porque, claro, si tranquilizarse es como desconectarse de los otros seres humanos, claro, al final es transformarse en una roca. Y eso es... Y no, eso no se ¿cómo se llama? Se muere como en lavarse a sí mismo, o como si uno quiere estar como en tranquilidad, estar como solo, estar consigo mismo, pero no es como... No es una falta de amor en sí, Claro. sino es un amor hacia uno. ¿Eso Claro. dices? Claro, una cosa así. Claro, pero hay que entender bien qué es el verdadero amor de uno mismo, porque también en uno mismo el amor consiste siempre igual en amar algo que va más allá de uno. Entonces siempre va a ser en alguien más o algo más. Siempre necesariamente va a ser en algo más o alguien más, sí. Entonces, amarse a uno está bien, pero hay que entender que uno no puede amarse a uno sin amar a otros, o sea, sin amar al bien en sí, que es como amar la virtud y el bien y la justicia, y al mismo tiempo también a los otros seres humanos, ¿sí? Son dos cosas que van como necesariamente juntas. Porque estamos hechos de esa forma, como, o sea, nuestro fin realmente es ese, y entonces ahí está también la felicidad, que como que pasa por esta intranquilidad, y aparentemente, claro, aparentemente contradictorio o contraintuitivo, claro, que buscando sea como, claro, en realidad no es que haya que tampoco buscar la incomodidad por sí misma, ¿no?
Pero pensar que si yo, claro, tengo menos amigos, entonces estoy más tranquilo, o que si soy menos amigo de la persona, que si esa persona veo que se acerca a mí, corro riesgo de que seamos amigos, y si somos amigos, corro riesgo que después tengo que estresarme. O lo mismo, claro, en el matrimonio, claro, corro riesgo de que me tengo que casar claro, y después, claro, el matrimonio es todo un estrés y claro, ciertamente que es así, pero sí. pero en el fondo es para eso que estamos hechos, claro, ese es el punto. Entonces, no nos podemos... Al final no hay uno sin el otro. Claro, nosotros estamos hechos para querer, y querer es querer necesariamente al otro. Claro, al otro que está cerca, digamos, o puede estar lejos, pero en general es, digamos, es el que está cerca. Bueno, de ahí que viene la palabra el prójimo, en el fondo, el prójimo es el que está cerca. Es cualquiera el que esté cerca. No sé si tiene en mente la parábola del samaritano, donde aparece un hombre que es asaltado. No, el preámbulo de la parábola es interesante porque hay un fariseo que le pregunta a Jesús cuál es el primer mandamiento. Y él le dice, hay que amar a Dios primero y al prójimo como a ti mismo. Pero él tiene la contrarrespuesta lista, dice, ¿y quién es mi prójimo? En el fondo, ¿quién entra en esa categoría? Y evidentemente que desde antiguo se hacían categorías de personas. El propio Cicerón hace aquí la categoría. Primero vienen los parientes, después vienen los compatriotas, después claro, en orden de proximidad, ¿no? Pero ahí Jesús le cuenta la parábola del samaritano, que evidentemente no es un compatriota. Los samaritanos son considerados traidores y herejes por los judíos, pero en el fondo es prójimo porque era el que él se había encontrado en el camino. Era prójimo, o sea, prójimo en el fondo es el que tú te encuentres en el camino, claro, independiente claro, de qué nacionalidad, de qué religión, de qué... ¿no? Entonces, claro, esta idea del prójimo es fundamental, porque claro, evidentemente... En la época moderna ha estado muy de moda eso de decir que uno ama la humanidad, ¿no? Porque en el fondo amar la humanidad es muy, es muy abstracto y no te compromete a nada en particular. Amo la humanidad, ¿no? Pero lo difícil es amar al prójimo, porque es el que está ahí y que a lo mejor te cae mal, pero el que tienes que compartir en la sala de clase, en el trabajo. Entonces, claro, esto que está diciendo aquí es bien importante. Claro, y de nuevo lo enlaza bien con el amor a la virtud, ¿no? O sea, en el fondo está diciendo, si razonáramos así, entonces tampoco deberíamos buscar la virtud, ¿no? Porque estos sabios que suelen decir que hay que buscar la virtud, pero si aplicaran el mismo razonamiento a la virtud, estaríamos en la misma, porque siempre por la virtud hay que hacer algo incómodo, siempre hay que hacer algo que no me conviene desde el punto de vista inmediato. Tengo que perder, tengo que gastar, tengo que pagar los impuestos, tengo que ir al servicio militar, por la virtud. Entonces, en el fondo lo mismo se aplica tal cual a la amistad. A veces, claro, si huimos de la preocupación, entonces tenemos que rehuir la virtud, la cual es necesario que desprecie con alguna preocupación las cosas contrarias a sí. O sea, la virtud debe despreciar las cosas contrarias a sí, debe despreciar los vicios, debe contraponerse a los vicios, pero para contraponerse a los vicios debe aceptar... Aquí es difícil traducir la palabra latina, pero la palabra latina es cura. El traductor le pone preocupación. Quizás cura un poquito más amplio que preocupación. Cura significa todo lo que es... ¿cómo se podría traducir? Cura es cualquier, en el fondo, actividad para lograr algo. O sea, curar, como decimos, no, curar algo, curarse de algo. Como toda actividad que implica una cierta oposición, una cierta fatiga en el fondo. Aquí podría traducirse así, con fatiga.
la virtud es necesario que se contraponga con alguna fatiga a los vicios. O sea, contraponerse a los vicios es fatigoso. Y entonces, claro, eso mismo en el fondo se aplica a la amistad. Pero si no hacemos eso, no es que nos falte algo de la vida, es que falta lo esencial, falta lo principal. Sin eso la vida no es vida humana. O sea, puede ser una vida como vegetativa, así como, pero no es vida humana y nos deja vacíos. Y después nos deprimimos. Esa que yo creo que es la principal causa de los problemas de salud mental que tenemos en el mundo occidental. Porque creemos que solucionar los problemas es como alejarse de todo estrés, ¿no? Pero eso hace como perder sentido, porque si no nos empeñamos en las cosas para buscar la virtud y para querer a las personas, de la vida no queda nada, nos dan ganas de suicidarnos. Aquí lo dice bien con fuerza, ¿eh? Si el dolor del alma cae sobre el sabio, que ciertamente cae, si no creemos que la humanidad ha sido extirpada de su alma, o sea, si tiene humanidad va a sentir dolor. Si no siente dolor es que la humanidad ha sido extirpada de su alma. Entonces cree que está mejor, pero está peor. Sigamos otro poquito. ¿Qué hora es? Sigamos unos minutitos. Hoy deberíamos ya terminar con Cicerón, así que leamos hasta donde lo logremos. ¿Quieres seguir? ¿Qué? ¿De dónde? 49. Leo. Sí, lee primero. Leo el 49. Sí. Sí. Pues, ¿por qué hay tan absurdo como deleitarse con muchas cosas vacías, como un honor, como la gloria, como un edificio, como un vestido y el cultivo del cuerpo, y en cambio no deleitarse en sumo grado con un espíritu provisto de virtud, con aquel que pueda o amar, o para decirlo así, corresponder al amor? Pues nada hay más agradable que la recompensa de la benevolencia, nada más que el intercambio de afanes y lealtades. Claro, y bueno, en el fondo, como decía antes, todas estas cosas, el honor, la gloria, el edificio, el vestido, el cuerpo, todas estas cosas nos deleitan, pero, como decía él mismo antes, nos deleitan si las compartimos con alguien. Porque si no, al final no tiene ningún sentido. El honor, la gloria, todas estas cosas y también las cosas bonitas materiales, en el fondo tienen un sentido para nosotros en cuanto las compartimos con alguien. Si no por sí solas no tienen sentido. Por eso si claro, nos desbalanceamos si las buscamos de una forma independiente a las personas o contra las personas, al final se vuelven vacías, ¿no? No porque por sí mismas sean vacías, porque por sí mismas todo esto son bienes, ¿no? Todos son bienes, un edificio, un vestido, el cuerpo, el cuidar el cuerpo, etc. Son bienes, pero son bienes funcionales. Son funcionales al intercambio con las personas. Si no las vemos en la óptica de compartirla con las personas, aun siendo bienes, se vacían, como no pierden su sentido. ¿Sí o no? ¿Y qué? ¿Y qué si también añadimos aquello que se puede añadir con razón,
de que nada hay que incite tanto y atraiga cosa alguna, si así como la similitud a la amistad? Se concederá ciertamente que es verdadero que los buenos aman a los buenos y los atraen así, como unidos por proximidad y por naturaleza. Pues nada hay más deseoso de las cosas semejantes así, ni nada más rapaz que la naturaleza. Por este hecho, Panio y Escévola, me perdí. Esto ciertamente... Estos son vocativos, ¿eh? O sea, se está dirigiendo a sus yernos. Esto ciertamente consta, según opino, que la benevolencia es, por así decirlo, necesaria para los buenos entre buenos, la cual es la fuente constituida por la naturaleza de la amistad. Pero esta misma bondad alcanza incluso a la multitud, pues la virtud no es inhumana, ni evita las cargas, ni soberbia, la cual suele proteger también a todos los pueblos y velar por aquellos óptimamente. Esto no haría ciertamente si se apartara con horror del afecto del vulgo. Y también los que forman amistades a causa de las utilidades, me parecen ciertamente quitar el más amable nudo de la amistad, pues la utilidad surgida por medio de un amigo no deleita tanto como el amor mismo del amigo, y entonces se hace agradable aquello que ha salido de un amigo, si salió con afecto. Y tan lejos está que las amistades se cultiven a causa de la indigencia, que aquellos que dotados de recursos y de riquezas y sobre todo de virtud, en la cual está la mayor defensa, muy poco necesitan del otro. Son los más generosos y los más bienhechores. Y no sé si hay necesidad ciertamente de que nada en absoluto falte nunca a los amigos, pues, ¿dónde hubieran manifestado su vigor nuestros afanes? Si Escipión nunca hubiera necesitado de consejo, nunca de nuestra ayuda, ni en la paz ni en la guerra. No siguió, pues, la amistad a la utilidad, sino a la utilidad a la amistad. Por consiguiente, los hombres que nadan en... Espera, que aquí esto último que dice es importante, ¿no? Incluso da vuelta. Claro, no es que nace la amistad de la utilidad, sino que incluso es al contrario. No siguió la utilidad, la amistad a la utilidad, sino al revés, la utilidad a la amistad, ¿no? O sea, en el fondo, la necesidad fue la ocasión. Claro, Escipión necesitó de consejo, está hablando de él mismo, de mi consejo, de mi ayuda, ¿no? Él me necesitó en algún momento, pero en el fondo eso fue la ocasión. El verdadero como resultado fue la amistad. Y por tanto también el verdadero origen. O sea, el verdadero origen era la amistad, ¿no? Y claro, por la necesidad de la vida eso como salió a flote, como que se produjo esa necesidad, ¿no? Pero en el fondo si la necesidad produjo la amistad es porque la amistad en realidad originalmente estaba antes. No podría haber surgido de la utilidad. No puede ser como un producto. O sea, eso es muy importante porque distingue como lo que puede ser la sucesión cronológica, que algo sigue a algo. O sea, él primero me necesitó y después nos hicimos amigos. Porque pudiera parecer que entonces la amistad es como un producto que viene después. Pero en realidad no es que venga después metafísicamente, sino que es como la ocasión que permite que eso salga a flote, pero el amor es algo como más primitivo, más originario del ser humano. Y claro, después en las ocasiones de la vida se puede manifestar a través de que necesito algo práctico, ¿no? ¿Quieres seguir? ¿No? ¿Por qué no? Es que me perdí, no lo conté. Ah, ya no te escuchas. Ya. Pariña, ¿puedes seguir? ¿Cuál? Sigue con el 52. Por consiguiente,
los hombres que nadan en delicias no deberían ser oídos. Si alguna vez disputan sobre la amistad, a la cual ni por la práctica ni por la razón tienen conocida, pues ¿quién hay por la fe de los dioses y de los hombres, que quiera rebosar de todas las riquezas y vivir en la abundancia de todas las cosas, de modo que ni ame a alguien, ni él mismo sea amado por alguno? Esta, en efecto, es ciertamente la vida de los tiranos, en la que ninguna fidelidad, ningún efecto, ninguna estable confianza de benevolencia puede haber. Todas las cosas son siempre sospechosas e inquietantes. Ningún lugar hay para la amistad. ¿Sí? Sigue nomás porque sigue con lo mismo, sí. Pues, ¿quién puede amar a aquel a quien teme o a aquel por el que piense que él es temido? Sin embargo, son cuidados con simulación únicamente hasta cierto tiempo, y si acaso cayeron, como sucede generalmente, entonces se entiende cuán escasos de amigos estuvieron. Esto cuenta que dijo Tarquinio que él, desterrado, había comprendido entonces que amigos fieles había tenido, que infieles cuando no podía ya devolver el pago ni a unos ni a otros. Aunque me admiro si con ellos aquella soberbia e insolencia pudo tener algún amigo, y así como las costumbres de este, al que mencioné, no pudieron depararle amigos verdaderos, así los recursos de muchos prepotentes excluyen amistades fieles. Pues no solo la fortuna es ciega ella misma, sino que muchas veces convierte en ciegos también a aquellos a quienes han abrazado, y así casi siempre se dejan llevar por la soberbia y la arrogancia, y nada puede hacerse más intolerable que un necio afortunado. Y es posible ver esto ciertamente, que aquellos que fueron antes de costumbres moderadas, con el mando, con el poder, con las cosas prósperas, se cambian, que las viejas amistades son despreciadas por estos y que se es indulgente con las nuevas. Y lee uno más porque es el mismo tema. Pero, ¿qué cosa más necia que ya que pueden muchísimos con la riqueza, facultades, recursos, reparar las demás cosas que se preparan con dinero, caballos, esclavos, vestidos egregios, Egregios. vasos preciosos, no prepara... ya, me trabé. Es No un poco prepara- enredada esta frase. Vasos preciosos, no preparar amigos, para decirlo así, el mejor y más hermoso mobiliario de la vida. A veces es un poquito difícil porque el traductor es muy escrupulosamente literal. A veces deja un poco en latín la frase. Esto, preparar amigos, claro, no se dice en castellano. En el fondo es como si quizás producir amigos. Mobiliario de la vida. Mobiliario, ¿se entiende? Sí. Sí. En efecto, cuando preparan las demás cosas, no saben para quién las preparan, ni a causa de quién trabajan, pues cada una de esas cosas es de aquel que vence por sus fuerzas. La posesión de las amistades permanece para cada uno la suya estable y cierta, de manera que aunque aquellas cosas que son como dones de la fortuna permanezcan, sin embargo, una vida sin cultivar y desierta de amigos, no puede ser agradable. Pero estas cosas hasta aquí. Hasta aquí, entonces Hasta sí, aquí puedes hacer pausa. Sí. Y Sofía puede resumir. Así yo no me estreso, descanso. Habla de cómo la fortuna trae como vicios a las personas y terminan siendo como, en el fondo, los convierte como en necios, porque tienen tantas cosas y si no las comparten se vuelven como, aquí lo decía, como Tirano. tiranos.
Ah, claro, como el modelo, el prototipo de la persona Sí, que como, sea, que es, claro, infeliz por la fortuna es el tirano, sí, claro. que son arrogantes y soberbios, entonces que al final son como malos amigos en ese caso porque no comparten la fortuna que tienen con los demás y el no compartirla hace que se vuelvan como más tiranos. Claro, el propio éxito de haber logrado tener control sobre las cosas, que aparentemente era lo que tenía que hacerlos felices. Claro, el tirano, que también el tema que se debate aquí, Cicerón tiene muy en mente una lectura que les aconsejo mucho, que es el primer libro de la República, de Platón. Voy a subirlo para que lo lean como lectura opcional. En realidad los primeros libro y medio habría que leer. Ahí se habla como con detención de este tema del tirano, porque el interlocutor de Sócrates en el fondo quiere mostrarle que el tirano es como el hombre más feliz, porque él tiene todo lo que quiere y puede hacer todo lo que quiere, tiene todo el poder y tiene todo a disposición. Entonces, claro, dice, yo no digo, porque él dice, no, es que el interlocutor de Sócrates quiere demostrar que los que son injustos son más felices que los justos, porque los que son injustos se apropian de todo. Entonces así son más felices, ¿no? ¿Y quién es que finalmente se apropia de todo y nunca nadie lo puede ni apresar ni castigar? Finalmente es el tirano. Entonces él termina argumentando que el tirano tiene que ser el hombre más feliz, ¿no? Porque en el fondo hace lo que quiere, ¿no? Y tiene todo lo que quiere. Pero ¿cuál es la trampa de esta fórmula de que yo, claro, tengo todo lo que quiero y hago todo lo que quiero? Podría en teoría ser la fórmula de la felicidad, pero ¿por qué realmente termina no siéndolo? O siendo exactamente la fórmula contraria, la fórmula de la infelicidad, por el cual Sócrates le da vuelta a todo el argumento y le dice, de todo esto se deduce que es todo al revés, que el tirano es perfectamente el más infeliz de todos. No porque la fórmula tomada en abstracto sea equivocada, es que la felicidad estaría en tener todo lo que quiero y hacer todo lo que quiero, pero entonces, ¿dónde está el error? Una batería. Voy a Hablaba enchufar esta. también como de que no hacía amistades porque la gente que lo rodeaba le temía al tirano porque tenía mucho poder y él mismo sabía que era temido, por lo cual no podía hacer amistades. Entonces era como ese círculo vicioso. Claro, entonces aparentemente él puede hacer todo lo que quiere, pero realmente, Pero eso también da como para que ellos puedan sobornar para tener amigos. claro, ellos piensan poderlo comprar todo, como comprar las cosas, ¿no? Me dio un favor, me enchufas esta. Pero al final eso sería una amistad por eso. Por utilidad, claro. Claro, pero el problema es. Ah, desconecta cualquier cosa, ¿viste? Porque. Ahí sí. Claro, en el fondo, en sí la fórmula es correcta, hacer las cosas por una utilidad, pero hay que ver cuál es la verdadera utilidad, qué es verdaderamente útil, ¿no? Porque claro, yo busco las cosas porque son útiles, entonces pareciera que cuantas más cosas tengo, más utilidad tengo. Pero el problema es que las cosas son útiles para un cierto fin. Y entonces realmente tengo que ver si estoy buscando el fin para el cual son las cosas. Porque si no, las cosas se vuelven, si yo las tomo como útiles indefinidamente, sin un fin, pierdo realmente el fin para el que están hechas. O sea, las cosas materiales y el poder de hacer cosas, entendido como cosas materiales, claro, son útiles, cierto, pero una cosa es útil en la medida de que tengo claro el fin. Si no tengo claro el fin, la utilidad de las cosas se pierde, las cosas se vuelven obstáculos.
si yo quiero un auto para desplazarme, pero resulta que después el auto es tan bonito que, claro, quiero un auto cada vez más lujoso y me apasiono en los autos y, claro, el auto puede ser muy bonito, pero si finalmente olvido a dónde tengo que ir, finalmente yo tenía que ir a un lugar y me centro en el auto y al final no voy al lugar. Ahora, claro, los ejemplos que hacemos de las cosas materiales siempre son imperfectos, porque en sí mismo podría uno no tener que ir a ningún lugar y, claro, conformarse con estar en el auto, que es bonito. Pero tomando como metáfora de que realmente hay que ir a un lugar, que supongamos que realmente haya que alcanzar un cierto lugar, si yo pierdo de vista que tengo que ir al lugar, el auto que tenía que ser útil para eso, no solo que no es útil, sino que positivamente se vuelve un obstáculo. Porque yo me fijo en eso como si fuera el fin y pierdo lo que es el verdadero fin. Por ahí no entra también la comparación, porque también es de seguridad. ¿Mm? Ahí no entra como la comparación con el otro. Porque si yo tengo un auto y veo el auto de mi vecino y digo, ah, ese auto va en una camioneta y yo tengo un auto chico y yo quiero esa camioneta. No sé, o sea, lo pongo como en ese como ejemplo. Aunque O sea, tiene que ver más con Claro, la yo lo- pérdida del punto de tener un auto. Por ejemplo, si yo tengo un auto y digo, ya, con esto voy a poder moverme a todos lados, pero tengo miedo de que me lo roben, constantemente dejo de utilizar el auto para que no me lo roben, pero pierde el sentido que tengo el auto. Se convierte en un obstáculo. Porque cada vez que salgo pienso que me lo van a robar y dejo de ocupar. ya. Claro, finalmente se puede volver, y eso suele suceder, claro, que las cosas suelen convertirse en obstáculos. Claro, y la ironía es que cuanto más hay cosas, más se convierten en obstáculos. O sea, uno cree que la riqueza sirve para, como, en el fondo, facilitarse la vida, ¿no? Porque las cosas deberían servir para, pero cuando aumentan las cosas, que es el caso del tirano, bueno, los griegos tenían en mente esa idea del tirano, nosotros lo podríamos cambiar el ejemplo con un multimillonario, qué sé yo. Claro, el hecho mismo que se multipliquen los recursos hace que la atención se concentre en los recursos y por lo tanto los mismos recursos se vuelven en contra, se vuelven un obstáculo, se vuelven una trampa. Y eso puede pasar a todos niveles, digamos. Porque en el fondo el tirano y el que, claro, y el que tiene mucho o puede mucho, lo que hace es perder de vista lo que es esencial. Pero no por perderlo de vista, digamos, lo esencial deja de ser esencial. Él mismo terminará dándose cuenta. O sea, igual no es que pueda... No es que pueda esquivar, porque me dice, ah, bueno, pero él lo perdió de vista y bueno, pero siguió contento con su... No, realmente para todos llega el momento que, claro, a lo mejor no para todos en el mismo momento, pero para todos llega el momento que eso se desvela de algún momento, que esa trampa se desvela. Y aquí lo resume bien, ¿no? En efecto, cuando preparan las demás cosas, no saben para quién las preparan. O sea, se pierde de vista para quién se preparan o se producen las cosas, ¿no? Ni a causa de quién trabajan. Bueno, eso es en cierto modo también como la trampa como de nuestras mediciones económicas, ¿no? Estamos fijados en medir continuamente como el producto, lo que producimos, y pensamos que la felicidad de un país o la felicidad viene como del Producto Interno Bruto. Entonces medimos
eso y pensamos que eso es todo, como si eso fuera el fin de la vida humana, producir un cierto, pero no pensamos para quién es y para qué es, ¿no? ¿Cuál sería el fin de eso? No, eso no lo medimos nunca, entonces... No lo medimos, claro, porque no lo podemos medir, porque no se puede medir, pero estamos en esa trampa que pensamos que como no se puede medir, entonces como que no es importante, ¿no? Lo mismo se aplica un poco a las universidades. Ahora ha vuelto también una especie de dictadura en las universidades, eso que hay que medirlo todo. Hay que medir. Y claro, en algunos respectos de útil es medir, que claro, hacer encuestas y eso, pero finalmente lo más importante no se puede medir. Entonces, si acumulamos números y pensamos que en eso finalmente consiste que la universidad entonces se acredite y por lo tanto la biblioteca tenga que tener un cierto número de libros y que claro, todas estas cosas que se pueden medir, que hay un cierto número de clases, que hay un cierto número de papers, que hay un cierto número de profesores que tienen doctorado, todo eso tú lo puedes medir. Pero si piensas que con eso logras, claro, no es que no tenga utilidad, como las cosas materiales tienen utilidad, que la universidad tenga edificios, que tenga aire acondicionado, que tenga proyectores, todo eso es útil. Pero si la mente se concentra en eso, como si eso fuera el fin, y lo que no puede medir lo deja de lado, finalmente va a perder el verdadero fin. Sócrates se juntaba con unos amigos, no tenía proyectores, no escribía libros, nunca publicaba nada, no medía nada, nunca midió nada, ¿no? Pero lo que conversó con los amigos por un verdadero interés de profundizar, hasta el día de hoy nos sirve para leerlo, porque realmente se centraban en lo que era lo central. Bien, pero parece que ahora ya he abusado de su paciencia, porque ya van a ser las 8. Y dejaría, creo, aquí a Cicerón, a pesar que sigue diciendo cosas interesantes, así que igual leanlo todo, el libro leanlo todo. Algunas cosas las repite, pero igual quedan algunas otras cosas que son interesantes, ¿eh? Y es cortito, ¿eh? Esto que queda lo pueden leer como en media hora, ¿sí? Como mucho. Y se sirve para repasar, porque algunas cosas las repite. Y otras las completa, como que la redondea. Es bien interesante. Se nota que él ha meditado como esto en primera persona, ¿eh? Bien. Voy a terminar acá la reunión esperando tener espacio aquí para que la grabe la máquina. Chao, nos vemos. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe. Profe, ¿va a subir el tiro la tarea para la bitácora? Ah, sí, la voy a subir al tiro. Sí, qué bueno que me lo recordaste. Sí, se me estaba olvidando. Ya, profe, gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao. Eh,